Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal Palabra Santa. Bien, el divorcio entre la fe y la vida diaria. ¿Qué es esto? Bueno, esto es algo que está tomado en realidad, de la Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, es el numeral 43 del Concilio Vaticano II. Eh, es una constitución que se llama Gaudium et Spes. Eso es concretamente algo que me llamó muchísimo la atención y que lo quise traer a colación porque bueno, me parece que es parte de la gran problemática que estamos teniendo en nuestra sociedad como iglesia, ¿no? El divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos, que debe ser considerado como uno de los graves errores de nuestra época. Y por eso lo traigo acá. Como dijo Pablo VI, muchos cristianos de hoy, en lugar de misionar, son misionados. En lugar de convertir, de salir a convertir, son convertidos. En lugar de comunicar el Espíritu de Jesús, son ellos contagiados por el espíritu del mundo. ¡Qué error! ¡Qué error! En vez de salir a buscar a aquellos hermanos y anunciar el Evangelio, esa misión que nos dio Jesús allá en Mateo 28-19, nosotros al contrario estamos quietitos esperando ser evangelizados por el mundo, ¿no? El evangelio que presenta el mundo, que es un evangelio distinto. No perdonar, no amar al prójimo, ser indiferente, ser egoísta, ser soberbio, bueno, y tantas cosas, ¿no? Tener, poder, éxito, bueno, y demás cuestiones, que es el evangelio del mundo, distinto del evangelio de Jesucristo. Dice San Juan Crisóstomo, ya decía, ¿no? Cuando te veo vivir de modo contrario a la razón, ¿cómo te debo llamar? ¿Hombre o bestia? Cuando te veo arrebatar las cosas de los demás, ¿cómo te llamaré? ¿Hombre o lobo? Cuando te veo engañar a los demás, ¿cómo te llamaré? ¿Hombre o serpiente? Cuando te veo obrar neciamente, ¿cómo te llamaré? ¿Hombre o asno? ¿Hombre o burro? Cuando te veo sumergido en la lujuria, en ese pecado de lujuria, ¿cómo te debo llamar? ¿Hombre o puerco? Peor todavía, porque cada bestia, o sea, cada una de estas bestias que te acabo de nombrar, en realidad tiene un solo vicio. Porque el lobo, ponele, es ladrón. La serpiente, mentirosa. El puerco, sucio. Pero el hombre, y esto es lamentable, el hombre, si quiere, puede reunir todos los vicios de los brutos. Esto lo decía San Juan Crisóstomo y me pareció importante traerlo, ¿no? Aquel que se aleja de la gracia, aquel que se aleja de la moral de la iglesia, aquel que se aleja de la palabra de Dios, puede llegar a convertirse en esta bestia que puede acaparar en sí, en su vida, con todos los vicios de todos los brutos, como dice San Juan Crisóstomo. Todos sabemos demasiado bien, por experiencia, que el creyente fue, el creyente desde siempre sufre la tentación de reducir su fe a un legalismo, a un ritualismo, a eso que, ¿no? Esas personas que van a misa todos los domingos porque me enseñaron eso y porque hay que ir, y ya voy llegando mirando el reloj y ya antes de terminar, media hora antes ya lo estoy mirando para que el padre no se pase ni un minuto más, porque es un ritual, ¿no? Que en realidad son tendencias que ya vienen condenadas por los profetas del Antiguo Testamento. Este ritualismo, este legalismo. Podríamos preguntarnos lo siguiente, ¿no? ¿Es que acaso puede haber un divorcio real entre la verdadera fe cristiana y la verdadera vida cristiana? O sea, ¿puede haber un divorcio? ¿Puede ser coherente esta fe que estamos viendo en muchos de nuestros hermanos
en la vida cotidiana, ¿no? Esa fe que decíamos recién, de ritualismo, de legalismo, una tendencia a cumplir, solo cumplir. Dentro de la iglesia profeso una fe, hablo de una fe, escucho una palabra y digo sí, 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 y después salgo de la puerta para afuera y ya eso se terminó y soy otra persona, una persona que vive en el mundo, para el mundo, por el mundo y con el mundo. Y ¿se puede acaso tener un divorcio real entre la verdadera fe cristiana y la verdadera vida cristiana? Esa es la pregunta que te quiero hacer hoy. Si la fe no se concibe de un modo intelectualista como una mera aceptación de verdades doctrinales, sino en toda su profundidad como una adhesión radical del creyente a Dios, quien se revela a sí mismo en Jesucristo, se cae fácilmente en la cuenta de que esa virtud teologal, la fe, la primera virtud teologal, si está viva, no puede dejar de ir acompañada por las otras dos virtudes teologales, la esperanza y la caridad. O sea, la fe debe ir acompañada de la esperanza y la caridad. ¿Qué es la caridad? El amor cristiano, el amor por los demás. Dar la vida por el otro, ¿no? Entregarse al otro. Además, el amor cristiano no es tal si no se manifiesta ¿en qué? En obras buenas. Una fe sin obras, ya lo decía Santiago allá en su carta, en el capítulo 2, versículo 14 en adelante. Santiago se va a cansar de decir, a ver, si tu fe no tiene obras, tu fe es mentirosa, tu fe está muerta. Por eso, la fe cristiana auténtica produce siempre, necesariamente, frutos de justicia y santidad, las obras. Las obras. Si el ser humano se aleja del centro del que emana la vida de la gracia divina, que es aceptada por medio de la fe, si el ser humano se aleja de Jesucristo, fatalmente esa vida, esa propia vida, se empobrece y se debilita en el alma. O sea, esa fe se debilita, se va perdiendo. Y se va perdiendo también en todas sus expresiones concretas en toda la vida cotidiana. Por eso el remedio es en esencia sencillo, muy simple. ¿Cuál es el remedio a este mal que está viviendo nuestra sociedad de hoy? Volver a Jesucristo. El remedio es volver a Jesucristo. Con la fuerza del Espíritu Santo, Señor y dador de vida, como enseña la Iglesia en el Credo de Niceo desde hace muchísimos años. Cristo mismo es la vida. Él es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, va a decir en Juan 14:6. Él es la vida y ha venido a traernos vida en abundancia. Si permanecemos unidos a Cristo en la fe, como te decía recién, en la esperanza y en el amor, daremos mucho fruto. Esto también es palabra de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5. Hay personas que han perdido el sentido del pecado. ¿Por qué te hablo del pecado si estamos hablando de fe, de la coherencia y demás? Sí, porque este es uno de los principales problemas. Hay personas que han perdido el sentido del pecado y rechazan la doctrina de la Iglesia muchas veces sin siquiera darse cuenta. Cuando la Iglesia enseña que algo o señala que algo es pecado, dicen, yo no veo que eso sea pecado. Además, lo hace todo el mundo. Aquel lo hace, aquel lo hace, aquel lo hace. Entonces, si lo hace aquel, lo hace aquel y lo hace aquel, yo no veo que sea pecado. Las cosas no se convierten en buenas por ser frecuentes, o porque lo hagan los demás. Eso no se convierte en bueno porque lo hagan los demás o porque sea frecuente. Nunca el consumo de drogas, aunque lo terminen haciendo todos en un futuro, nunca va a ser bueno. El terrorismo nunca va a ser bueno. Las violaciones nunca van a ser buenas. O sea, además la opinión de la mayoría nunca va a cambiar la realidad observada por un entendido. En este caso, la Iglesia. La Iglesia es madre
madre de la moral, enseña las verdades, enseña sobre la moral. Entonces, lo que es pecado, hoy va a ser pecado, mañana y siempre. Estamos hartos, en lo personal estoy harto de ver a los famosos del arte, del deporte o del espectáculo, cómo se presentan en los canales de televisión, en internet, en las redes sociales, como pedagogos de la sociedad. Ellos hablan de todo, ¿eh? Los ves hablan de política, de religión, sobre moral, sobre la educación de los hijos, sobre las relaciones sexuales prematrimoniales. Hablan de todo. Y el modelo, naturalmente, es lo que ellos hacen, porque lo que ellos hacen supuestamente es lo que todo el mundo debería hacer. ¿Qué te digo con esto? Que un experto de religión, que un experto de política, que un experto sobre moral dé su opinión sobre lo que entiende es razonable. Ahora, que el famoso de turno venga y quiera dogmatizar de aquello que no sabe, es lamentable. Y es más lamentable ver cómo muchos tontos hacen caso a esas mentiras disfrazadas de supuesta verdad. Ya decía Pascal, ¿no? Algunos justos se consideran pecadores, pero hay muchos pecadores que se consideran justos. Dicen, no tengo que arrepentirme de nada. Su soberbia es tan grande que los ciega, no los deja ver. Por eso, la moral no puede cambiar ni va a cambiar nunca con las modas de cada época. Nunca. Hoy está de moda, por ejemplo, permitir el aborto. ¿Cuántos cristianos, cuántos que tienen el título de cristianos, católicos, de cristianos de las distintas denominaciones, cuántos que vienen y dicen que hay que permitir el aborto? El aborto siempre, siempre, hoy y dentro de 2000 años y dentro de 5000 años, el aborto siempre va a ser, siempre será una injusticia. ¿Por qué una injusticia? Porque es condenar a muerte a una persona inocente. Esa es la realidad. Hoy está de moda también, por ejemplo, la democracia. Y con esto muchos me van a decir, Franco, sí, pero es un derecho, está bien. La verdad y el bien, escuchá, la verdad y el bien no dependen de lo que diga la mayoría, porque tanto la verdad como el bien son valores absolutos. Y en esto me puedo detener y tomar miles de ejemplos. Voy a tomar uno del año pasado. La discusión sobre el aborto, por ejemplo, en el recinto de diputados, ¿no? 300 inútiles elegidos por el pueblo, por la democracia, no 300, porque había muchos que eran bastante útiles, tratando de decidir sobre algo que no puede ser puesto en tela de juicio. El aborto es algo que no merece discusión, directamente no debe existir. Pero sin embargo, la democracia presenta estos casos que son insólitos. La gente decidiendo sobre tenemos que matar a una persona y tiene que ser un derecho. Es lamentable. Es lamentable, te lo decía recién, el aborto nunca, nunca, nunca va a ser considerado un bien, nunca. Es el peor de los males. Te lo vuelvo a repetir, una minoría de entendidos vale más que una mayoría que no lo es. Vale mucho más que una mayoría de inútiles. Por eso la moral no consiste, como decíamos al principio, en el cumplimiento mecánico de una serie de preceptos, de un ritualismo, de un legalismo. La moral no consiste en eso. No,
La moral consiste en una respuesta cordial, una respuesta personal a la llamada de Dios, que se va a traducir en una actitud fundamental en el servicio de Dios. O sea, la moral termina siendo esto, un deseo de responder cordialmente a la llamada de Dios que me hace a mí y que te hace a vos, que nos hace a cada uno de nosotros. O sea, tu conducta debe ser siempre la de una persona íntegra, entera, que sabe lo que es cumplir con su deber, pero que no por eso desprecia a los demás, sino que es amable con todos. Y todos saben que se puede contar contigo, con vos, conmigo, cuando se trata de algo que, bueno, si te transformás en esa persona recta y amable, pronto tendrás quien te siga. Te decía recién, tu conducta debe ser la de una persona entera, una persona que ama a los demás. Porque San Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 18 en adelante, va a decir, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano o a su prójimo, es un mentiroso. Hay muchos mentirosos allá afuera que se dicen cristianos y no aman a su hermano. Pero volviendo a la conducta de la persona entera, recta y demás, no hay nada tan atractivo como la virtud. Cuando ésta es amable y valiente, la mayoría de las personas son imitadoras. ¿Sí? La mayoría de las personas somos imitadoras. Imitadoras que seguimos a aquellas personas que son capaces de dar ejemplo. Por eso te invito hoy con este video a que vos seas una de esas personas que se anime valientemente a ser ejemplo, pero ejemplo de bien, ejemplo de verdad, ejemplo de coherencia. Esta coherencia que te estoy pidiendo, no puede haber un divorcio entre fe y vida diaria, no puede. Nunca te olvides que tu conducta ejerce un influjo increíble en los demás. Quizás vos no te des cuenta, pero es real, el buen ejemplo arrastra. Y a veces arrastra mucho más que el mal ejemplo. Los cristianos debemos, con nuestra vida ejemplar, ser testimonio vivo de la doctrina de Cristo. Ya lo decía San Francisco, ¿no? Le preguntaban sus discípulos, ¿cómo tenemos que hacer para predicar el Evangelio? Y él les decía, si es necesario, si ven que de la otra manera no se puede, bueno, predíquenlo con la palabra. Y se quedaron todos mirando para todos lados, recalculando, pero ¿qué está diciendo? Que había que predicarlo con la vida, con el ejemplo, con las obras, con el modo de ser, con la coherencia. El Evangelio se testifica, se testimonia, se predica con las obras, con el ejemplo, con las acciones, con la coherencia de vida. Por eso los cristianos debemos, con nuestra vida ejemplar, dar testimonio de la doctrina de Cristo. La transmisión de la fe se verifica por el testimonio. Un cristiano da testimonio en la medida en que se entrega totalmente a Dios. O sea, aquel que está ahí, me entrego pero no me entrego, te doy hasta acá, obro esto pero esto no. Desde afuera se ve que a lo mejor de la lengua para afuera decís mucho, pero tus obras no se condicen coherentemente con eso que decís. Por eso la transmisión de la fe se verifica por el testimonio. La transmisión de la fe se verifica por el testimonio. Esto grábatelo. Grábatelo. Normalmente la verdad cristiana se hace reconocer a través de ¿qué? De la persona cristiana. Del testimonio, del ejemplo. También
hay algo que te quiero recomendar, que seas alegre, que seas alegre. Uno de los mejores apostolados es el apostolado de la alegría. Que todo el mundo te vea, o mejor, que todo el mundo vea que aquellos que siguen a Cristo son los más felices y alegres. Solo el bueno es verdaderamente alegre. La alegría del pecador, la alegría del pecado en sí, es una mentira. Y conozco muchos que están en pecado y que dicen ser alegres, felices. La alegría del pecado es mentira. Y su gusto se convierte en tormento. Tarde o temprano se convierte en tormento. La felicidad, que es mucho más que la alegría, es un don de Dios. Y por eso es imposible lograrlo a espaldas de Dios, a espaldas de Él. Aquel que es feliz porque en realidad primero puso en primer lugar, valga la redundancia, puso en primer lugar a Dios. El que puso en primer lugar a Dios, ese sí es feliz. Por eso también es frecuente que el pecador sea en el fondo una persona triste, aburrida, cansada. Vas a escuchar que todo le fastidia, que nada le ilusiona. En cambio, y de esto soy testigo, puedo dar testimonio y fe de esto. ¿Cuántas veces te ha pasado que después de hacer una buena confesión sacramental con el sacerdote, no sentís alivio? ¿No sentís un consuelo especial? ¿No sentiste que dejaste una mochila pesada? Yo sí. Y de esto doy fe. La felicidad da tranquilidad de conciencia. Eso es real. La felicidad da tranquilidad de conciencia. Y no puede compararse a la amargura que deja detrás el pecado. El placer egoísta, ese placer que se ve ahí en el pecado que te está mostrando Satanás en la tentación, antes de palparlo, de gustarlo, atrae. Por eso es tentación. Pero después desilusiona. ¿Pero qué decís, Franco, si yo pequé y estoy pecando y le estoy pasando bien? Esperá. Tarde o temprano desilusiona. Vacía. Y si en su satisfacción ha habido degradación, pecado, etc., el vacío que deja, este vacío del que te estoy hablando, deja un vacío en el alma, el pecado, que no tiene nunca, ni va a tener nunca nada que ver con la felicidad que se siente después de hacer una buena obra. Una buena obra en donde podés sacrificar algo, en donde podés hacer algo por el prójimo, por otro. Por eso el pecado es el peor de los males. Mirá lo que te voy a decir, peor que la misma muerte. El pecado es el peor de los males y es peor que la misma muerte. ¿Por qué? Porque la muerte solo es un mal si nos sorprende en pecado. Porque si la muerte nos sorprende en paz, o sea, en gracia con Dios, la muerte termina siendo un bien, una ganancia, termina siendo el paso a una eternidad de eternidades feliz. Por eso el pecado es peor que la muerte. Todos los demás males se acaban con esta vida. Hay un solo mal, que es el peor de los males, y te lo acabo de decir, que atormenta en la otra, y se llama pecado. O sea, el dolor, la angustia y demás, todo termina en esta vida. Pero el pecado atormenta en la próxima. Y esto lo tenés que saber, por eso tenés que escaparle al pecado, tenés que tratar de ser coherente, no podés estar divorciado de tu fe, del Evangelio de Jesucristo, con tu vida diaria. El Evangelio de Jesucristo lo tenés que encarnar y vivir todos los días, como hizo María. Primer capítulo del Evangelio de San Juan,
capítulo 1, versículo 14. Y la palabra se hizo carne en María. Jesucristo se hizo carne. La palabra, que es Jesucristo, se hizo carne en María. María lo encarnó y caminó toda su vida conforme al Evangelio de Jesucristo, haciendo la voluntad de Dios. Y por eso hoy es no santa, es santísima. No es pura, es purísima. ¿Por qué? Porque ella supo hacer caso a esto. Y es lo que te estoy tratando de transmitir. Muchas personas endurecidas para lo espiritual, las vas a ver que viven tranquilamente en el pecado. Y muchas veces en el pecado mortal. Personas que voy a tratar de evangelizar con el ejemplo y con la palabra. Y vos los ves como que rechazan todo y que viven con una tranquilidad en su pecado mortal. Pero esto es lamentable. En su otra vida, en la eternidad, no es que estoy hablando de reencarnación, estoy hablando de la vida, el día que mueran a esta vida, a la vida corporal, y pasen a la vida espiritual en la eternidad, en su juicio personal, flor de sorpresa se van a llevar. Esa sorpresa va a ser terrible para ellos. Entonces ahí se van a dar cuenta de que se equivocaron. ¿En qué se equivocaron? En lo principal de su vida. Escuchá, ¿qué es lo principal en tu vida? ¿Qué debe ser lo principal en tu vida? Salvarte. Salvarte en la eternidad. ¿Y cómo se salva uno para vivir en la eternidad? Estando en paz con Dios. Buscando ser ¿qué? Santo. Justamente todo lo contrario a lo que predica el mundo. Presentale al mundo, a cualquier persona que viva en el mundo, presentale esta idea, la santidad. ¿Qué te van a decir? Ahí va el loco, ahí va la loca. Eso no existe, eso es anticuado, eso es un valor que no tiene sentido. Viví la vida es una sola, vivila, excesos, placer. Bueno, eso enseña el mundo. Pero te lo vuelvo a repetir. El principal objetivo de la persona es y debe ser salvarse. Salvarse. Y para salvarse hay que estar en gracia de Dios, hay que ser santo. Por eso, el divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado como uno de los graves errores de nuestra época. La transmisión de la fe, te lo vuelvo a repetir, se verifica por el testimonio, por el ejemplo. Un cristiano da testimonio en la medida en que se entrega totalmente a Dios y a su obra. Normalmente la verdad cristiana se hace reconocer a través del ejemplo de la persona cristiana. Anímate. Es hora de ser coherentes con nuestra fe. Es hora de ser coherentes con nosotros mismos y con Dios. No hay otra, hermano. No hay otra. Espero que te haya servido. Te espero en un próximo programa, en un próximo capítulo de este canal, tu canal Palabra Santa. Chao.